Se ve tu pantalla Hay en un espejo infinito la precio, cascada correcto. infinita. Y ahí estoy poniendo grabar. Ok, bueno. Ah, aquí hay un grave problema. Un grave problema. Estoy usando la computadora que no me permite escribir en pantalla. Vamos a ver cómo sale. Si sale mal, ¿ahora se ve la presentación? Sí. Si me trabo y todo es feo, tengo que apagar el computador, prender la otra, conectarme, todo un lío. Pero lo haré en algún descanso. A ver cómo sale. Bien. Eh, Hoy tenemos 4 temas. Que es un tema de elasticidad y plasticidad perfecta. Acá básicamente no hay plasticidad, pero corresponde al capítulo de elasticidad y plasticidad perfecta. Y después 3 temas que corresponden a plasticidad con endurecimiento. Entonces, empecemos con este. El tema de los elementos de contorno es una tecnología que hace unos años era increíblemente empleada, muy, muy empleada, ahora es menos, y consiste básicamente en resolver problemas de estados de tensiones y deformaciones en medios continuos con formas muy complejas, simplemente asumiendo elasticidad lineal. La idea detrás del método de los elementos de contorno es básicamente usar la solución de una carga puntual aplicada en un punto cualquiera interior de un medio elástico lineal infinito y principio de superposición hasta el hartazgo para conseguir el estado de tensiones completo de un medio continuo elástico lineal que no es infinito y que tiene un montón de agujeros dentro. Vamos allí. Entonces, tenemos la solución de Green que nos permite, esto lo que está dibujado acá es la solución de Boussinesq. Carga puntual normal a la superficie de un medio elástico semi-infinito. Y tenemos la solución que nos permite calcular las tensiones normales principales en cualquier punto, vertical, circunferencial y radial, para cualquier punto. Y por supuesto, como tenemos las direcciones principales en cada uno de los puntos, podemos calcular el tensor de tensiones completo. La idea de la fórmula de la solución de Boussinesq la tienen que tener de los cursos de grado de mecánica de suelos, donde esto se presenta, y probablemente los cursos de resistencia de materiales también. La otra solución es la solución de Green, que en realidad lo que es igual conceptualmente, solo que la carga no está en la superficie, sino en un punto cualquiera dentro de la masa del medio elástico lineal infinito en todas direcciones. Entonces, con ello es posible hacer una geometría en la cual para cualquier conjunto de fuerzas interiores quedan una cantidad de, digamos, una solución para cada uno de los puntos interiores donde apliquemos una fuerza unitaria, quedan las tensiones en todo el resto de los puntos. Y ahora toca poner en cada uno de los puntos interiores, en cada uno de lo que estos serían nodos, una fuerza a ver cómo queda el resultado. ¿Qué cosas estaríamos resolviendo? Bueno, imagínense esta medio continuo que tiene este hueco dentro y un nodo puesto sobre esta superficie. Sobre esta superficie, la tensión que actúa es cero, porque es una superficie libre, un hueco dentro del medio infinito. Ok, vamos a poner una fuerza acá para que la tensión normal sea cero. Después en el resto, por ejemplo, si esto fuera la superficie libre, pondremos fuerzas para que la tensión normal aquí sea cero, sumando una y otra vez la solución de Green. Lo vamos a explicar con detalle para un caso muy simple con la solución de Boussinesq, pero por ahora vamos a resolver un problema
que tiene una geometría compleja, incluyendo huecos dentro de un medio elástico con cualquier forma, poniendo fuerzas en todo el contorno. O sea, supongamos que tenemos un cubo con una esfera dentro. Vamos a dividir y vamos a poner un montón de nodos. ¿Y dónde van a estar esos nodos? En las 6 caras del cubo y en la superficie de la esfera, pero no dentro de la masa. Entonces, cada uno de estos puntitos representa un nodo, pero dentro del volumen no hay nada. Bueno, entonces vamos a calcular fuerzas en los nodos para cumplir el equilibrio y solamente sirve porque vamos a aplicar principios de superposición. Así como lo dije, es casi inentendible. Estoy diciendo básicamente, espero que el mouse me permita hacer algo, que yo tengo una forma cualquiera con huecos dentro y fuera, y el método me pide poner nodos en el contorno, en todos estos puntos, pero no acá, acá no va nodo, y calcular la tensión, por ejemplo, en este lugar, como la suma de la contribución de fuerzas que van a estar aplicadas en todos y cada uno de los nodos, donde esta fuerza que está acá va a ser tal que la tensión sigma normal en el mismo punto este donde estamos evaluando sea cero, porque es una superficie libre. Lo mismo acá, va a haber una fuerza ahí para que la tensión aplicada acá sea cero, y todas estas fuerzas, usando la fórmula de Green, sumadas nos dan todo el tensor de tensiones, que es un vector de 6 componentes, en el punto este que ahora estoy pintando. Se ve la torpeza es porque estoy usando el mouse, algo a lo que no estoy acostumbrado. Bien, vamos a bajar esto y les voy a poner las ecuaciones para el caso más simple que se me ocurre, que es la superficie de un medio semi-infinito, para que vean que ponemos solo nodos en la superficie. Y después vamos a mostrarles cómo se hacen las cuentas. Lo que voy a presentar ahora no tiene ningún conocimiento que no hayan adquirido en los cursos de grado. Repito, para que puedan sentirse que van caminando sobre seguro. Lo que voy a presentar a partir de la próxima filmina no tiene ningún conocimiento nuevo, es solo usar material que ustedes vieron en los cursos de grado. Entonces, fórmula de Boussinesq. Boussinesq desarrolló el estado de tensiones en cualquier punto de la masa de un medio elástico lineal semi-infinito. ¿Qué quiere decir? Que hay una superficie, arriba hay aire y abajo está el medio elástico semi-infinito con una carga puntual normal a la superficie. Entonces la tensión vertical sigma z aquí, a una distancia r, está dada por esta ecuación. Y todas las demás componentes de tensión están también dadas por las ecuaciones que están escritas en la pantalla, donde z es esta y está puesta aquí, la distancia radial es esta y está puesta aquí, y por supuesto esto tiene simetría radial. Cualquier punto de estos tiene la misma tensión. Noten que sigma z no es una tensión principal, porque sería una tensión principal si no existieran tensiones de corte aquí. Pero dada la inclinación esa no es una tensión principal y existen tensiones de corte en el plano de este dibujo RZ, o sea, vertical, horizontal, vertical, digamos, vertical radial, vertical radial. Por la simetría de revolución, no existe sigma tita Z ni sigma tita R. Bien, entonces, estas 4 fórmulas de tensor de tensiones
se puede integrar y dar una solución. La solución que voy a después a mostrarle cómo se hace la cuenta, nos da un asentamiento que tiene una fórmula. Y el asentamiento depende de la carga y de la como es distancia en la superficie al punto donde está aplicada la carga. O sea, yo tengo en superficie una carga aplicada y esa carga produce un asentamiento en otro punto cualquiera en la superficie. Visto en el dibujo de arriba, acá tengo la carga aplicada y el asentamiento acá a una distancia R está dado por esta fórmula. Porque ser una carga puntual, el asentamiento que la fórmula de Boussinesq me entrega en el propio punto es infinito, porque tengo una carga que es en un punto, una carga distinto de cero, sobre un área que es cero, porque la carga es un punto, la tensión da infinito, el desplazamiento, la deformación da infinito, el asentamiento nos da un infinito. Lo que podemos hacer entonces es agregar una pequeña, disculpen esa rayita solamente porque sale mal, imaginen que acá logré dibujar una semiesfera, lo hago más grande para que no se mame, pero tiene que ser pequeña, ¿no? Una pequeña semiesfera donde excluyo el problema, y esta semiesfera, imaginemos que la voy a caracterizar por un radio ρ. Dos pasos para atrás, quiero calcular el comportamiento de una serie de túneles dentro de un macizo rocoso. Es una geometría muy compleja, hacerla por elementos finitos me va a llevar un montón de tiempo, es horrible. Busco un método que use elasticidad lineal. ¿Y cómo hago? Pongo una malla solo en la superficie, en el contorno, en la superficie de los túneles, de las galerías, en la superficie exterior, pero no en el volumen, no en la masa. Ok, y para eso parto de una ecuación que conozco, fórmula de Boussinesq, por ejemplo, que me da las tensiones en cualquier punto para una carga normal aplicada en la superficie. Pero como esa carga normal aplicada en la superficie me da un infinito acá, lo que hago es no hacer la integral de las tensiones dividido el módulo, o sea, de las deformaciones en esa zona de exclusión y... Uy, me falta la C acá, ¿ven? La C de exclusión. Y entonces tengo una fórmula que me permite calcular el asentamiento en cualquier punto, incluido en la zona cercana a la aplicación de la carga. Esto está todo escrito en coordenadas cilíndricas, radial, y acá no hay ninguna z, porque es la integral en todo el espesor, o sea que me da el asentamiento para z igual 0, y esto lo puedo cambiar a coordenadas cartesianas y tengo esta fórmula, donde solamente ρ quedó x cuadrado más y cuadrado r cuadrado. Con las fórmulas de Boussinesq puedo reproducir, por ejemplo, el asentamiento con forma de plato que ocurre cuando aplico una tensión uniforme. Entonces quiero que vean, para recordarlo para después, que yo tengo la superficie, pongo una carga uniforme y el asentamiento tiene forma de plato. Y la forma de plato se extiende más allá del borde de la carga. Acá no está dibujado así, pero la forma de plato se extiende para los costados. También puedo imaginar una base que es rígida, y entonces si la base es rígida, el asentamiento va a ser uniforme por la fuerza. Pero el estado de tensiones no va a ser uniforme, uy, disculpen la torpeza de la manera de dibujar, sino que me va a dejar esto que tengo acá. Bien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en un ratito. Pero primero, veamos cómo sale. Tengo una base, acá la inventé de 6×12, que es el ejemplo que voy a mostrar después con las fórmulas, y esta es la ecuación del desplazamiento. Para hacerlo numéricamente, voy a tomar esta base, por ejemplo, de 6×12, y la divido en, digamos, 6×12 elementos de 1 metro por 1 metro.
donde hay un elemento que es el I y el otro el J, y en el centro de este animalito pongo un nodo y otro acá. Lo hago en corte. Un nodo este es el nodo I, y este otro, que está más atrás, es el J. No hay ningún elemento ni nodo abajo. Ahí no hay nada. Los únicos que hay son los que están sobre la superficie. 2, o en este caso, 6 por 12, 72 nodos en el centro de cada uno de los elementos. Voy a dibujar 3, no 72. 1, 2, 3. Ya se dan cuenta cómo va la cuenta. Bien, eso se va a escribir en código, se va a ver así. Digamos, simplemente las coordenadas son una tabla. No lean la parte difícil, lean solamente que la matriz de coordenadas es una tabla. Y con ello, y con la fórmula de Boussinex, puedo calcular la matriz de flexibilidad que ustedes vieron, los que cursaron en la Universidad de Buenos Aires en la materia estabilidad 3, los que cursaron ingeniería civil en cualquier otra universidad, no sé cómo se llamará la materia, pero la matriz de flexibilidad es el desplazamiento en el nodo I para una carga unitaria en el nodo J. O sea que acá pongo una carga unitaria, pongo un 1, y pongo las coordenadas de diferencia entre el nodo I y el nodo J, y para una carga unitaria acá, 1, en el nodo I voy a tener la flexibilidad IJ, calculada acá. Bien, hagámoslo. La matriz de flexibilidad es entonces el asentamiento que ocurre, el asentamiento vertical, o sea, delta Z, que ocurre para la diferencia entre las coordenadas el nodo I y el nodo J. Y se escribe así. La matriz de flexibilidad es una tabla que tiene el asentamiento para una carga 1, coordenada I, coordenada J. Esto que tienen acá escrito sale así. ¿Por qué sale una matriz? Una matriz que tiene los números más grandes en la diagonal, porque la flexibilidad 1, 1, que va acá, es el asentamiento en el nodo 1 para una carga unitaria en el nodo 1. Ese es el punto más grande y corresponde a esto. Sin embargo, por ser un problema de mecánica del continuo, no de barras ni de placas, sino de mecánica del continuo, tiene hiperestaticidad infinita. De manera que una carga unitaria en el nodo 1 produce un desplazamiento, aunque sea chiquito, en el nodo 72. 6 por 12 es 72, en la otra punta. Una carga 1 acá produce un desplazamiento chiquitito. Por eso la flexibilidad 1,72 no es 0. La matriz está completamente llena de números, es de 72 por 72 y no tiene ningún 0. Porque para cualquier carga unitaria puesta en cualquiera de los 72 nodos, va a haber desplazamientos distintos de 0 en los otros 71 nodos y, por supuesto, en el nodo donde pongo la carga. Una vez que tengo esta matriz de flexibilidad, voy para atrás. Aunque se la ve difícil de creer, ahí está escrita la matriz de flexibilidad. Una vez que tengo la matriz de flexibilidad, la uso. Invento una presión uniforme, por ejemplo, en este caso igual a un valor 1 en cada uno de los 72 nodos, calculo la carga, calculo el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? Es la matriz de flexibilidad por la carga, exactamente igual que en estabilidad 3. El desplazamiento en cualquier punto es la matriz de flexibilidad por, disculpe por eso, por la carga P. Tengo que hacerlo de vuelta porque no me sale prolijo. El desplazamiento es igual a la matriz de flexibilidad por la carga P. Y eso se escribe acá.
Si le pongo una presión uniforme, me queda esta pinta. Y esta pinta es la forma de plato que predice la teoría de elasticidad. Antes de seguir, vamos a recordar lo que hicimos. Tengo una ecuación que me da la tensión en cualquier punto para una carga ubicada en la superficie. Entonces, con esta fórmula y la elasticidad lineal, que me da una relación lineal entre tensión y deformación, y nada más, puedo resolver los asentamientos de una superficie flexible, que puede tener una carga uniforme o puede tener una carga cualquiera. Acá le metimos cualquier porquería aquí y nos dio esta distribución de asentamientos. Todavía puedo hacer más. Si recordemos lo que hacemos en la materia de estabilidad 3, recordamos que teníamos que el asentamiento es igual a la flexibilidad por la carga, pero también teníamos que la carga, esto es un vector, esto es una matriz y esto es un vector. 72, el vector delta, 72 por 72 la matriz F, 72 el vector P. Pero también sé que P es igual a la matriz de rigidez por el desplazamiento. En el caso particular de una placa rígida, ya no tengo 72 incógnitas de desplazamiento. Lo único que necesito saber es el desplazamiento vertical acá, es 1, el giro en la dirección esta y el giro en la otra. Con esos 3 números, solo 3 números, conozco los desplazamientos en cualquier punto. De manera que conociendo los desplazamientos vertical, rotación en X, rotación en Y, que son 3 números, y una matriz de 3 por 3, que es la matriz de rigidez, puedo calcular los 3 vectores de fuerzas, que son la fuerza normal, el momento en X y el momento en Y. Y esto es la base rígida. Noten esto, acá tengo 72 por 72 para la matriz de flexibilidad. Pero si tuviera que resolver el problema de la base rígida con las mismas ecuaciones, lo único que hago es imponer un desplazamiento unitario, porque la matriz de rigidez es aquella matriz cuyos elementos son la carga producida por un desplazamiento unitario, la carga en la coordenada Y para un desplazamiento unitario en la coordenada J. Pero en este caso, los grados de libertad del sistema son solamente 3. Fuerza, desplazamiento vertical, giro en X o giro en Y. Entonces, asentamiento vertical uniforme, me queda la matriz de rigidez, que es la carga que se produce para un desplazamiento vertical uniforme, los momentos en X, los momentos en Y. No hace falta que entren en las fórmulas. Giro en eje X, giro en eje Y. La matriz de rigidez es una matriz de 3 por 3 y acá estoy resolviendo cada una de las columnas. Creo que se imaginan que ahora que tengo la matriz de rigidez, le puedo imponer cualquier desplazamiento o cualquier carga y resolver el problema. Y eso es lo que hago acá. Aquí estoy poniendo ciertos desplazamientos impuestos y calculo la carga. Impongo un desplazamiento cualquiera y calculo la carga. Y la carga me sale un resultado. Tengo que ir hasta el principio de la presentación. Necesito ir hasta la filmina 1. Pero antes de ir, noten que acabo de mostrar que con la ecuación de Boussinesq, que es una fórmula, y asumiendo elasticidad lineal, puedo
calcular cuánto se va a desplazar una base flexible o rígida sometida a cualquier sistema de cargas sobre la base, sin haber hecho más que 72 nodos, uno en cada centro del cuadradito entre que dividí la base. Me voy para atrás, como rayo, voy. Y veo esto, muchísimo más complejo. Esto es una operación subterránea, acá estoy viendo un rajo, o sea, una excavación a cielo abierto. Acá estoy viendo una rampa que baja muchos niveles, y en cada una de estas cosas, que está por acá en negro, estoy viendo una labor que es una excavación chica con la que se pone explosivo, en la que se colocan perforaciones con explosivos, se produce una tronadura y se produce el derrumbe de todo esto que está acá arriba, se cae y queda una geometría con esta forma endiablada, y esa es para acá, para acá, para acá, para acá, esta otra, esta otra. Es una geometría horrible. Tratar de hacer esto por elementos finitos es tremendo. Pero lo que estoy haciendo, ahora voy a hacer un zoom de esta, lo que estoy haciendo para cada uno de estos cajas que he formado bajo tierra en una operación subterránea, es poner elementos sobre la superficie libre únicamente. No hay ningún nodo acá, no. Todos los nodos están sobre la superficie libre. Y haciendo nodos sobre la superficie libre, ¿puedo calcular las tensiones y deformaciones en toda la masa? Sí, si asumo elasticidad lineal. De la misma manera que solamente calculando las tensiones producidas por una carga en la superficie libre, pude calcular las tensiones en toda la masa y pude calcular los asentamientos de una base. Entonces, el método consiste en tener una geometría endiablada, pero una fórmula que tiene solución analítica extremadamente simple, basada en elasticidad lineal. Y como tengo la solución analítica, desarrollo el problema. Aquí lo que están viendo es todo el código, no es más que esto. No es más que esto. Esa es la matriz de flexibilidad. Ahí termina. Bien. Bueno, entonces calculamos la base rígida o flexible, pero esto eran solo ejemplos para mostrarles que efectivamente, poniendo solo nodos en las superficies y no en todo el volumen, si es elasticidad lineal, podemos allá hacer estimaciones de cargas, tensiones y desplazamientos y deformaciones en todo el volumen. La primera generación de modelos de elementos de contorno comercial se llamaba Examine 3D y todavía está disponible en algún lado. No sé si corre, quizás haya que instalarlo en una versión vieja de Windows, no sé si correrá todavía, pero permitía para un único material, o sea, no más que un material, no podía haber varias capas con diferentes parámetros elásticos, o sea, diferentes módulos de Young, siempre era un único material, y sin tener en cuenta la secuencia constructiva, pero permitía estimar un estado de tensiones. Por supuesto, las tensiones pueden alcanzar cualquier valor, inclusive valores mucho mayores que la resistencia, por ejemplo, del macizo rocoso que estamos dibujando. Porque como estamos resolviendo elasticidad lineal, en ningún momento hay plasticidad, ni el material entra en fluencia, ni la tensión tiene un límite. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, sigma 1, tensión principal mayor. Para el mismo problema, este es sigma 3, tensión principal menor. Esto es la tensión la tensión última dividido por la tensión actuante. Y si este número es menor que 1, quiere decir que si hiciéramos un modelo de elementos finitos o de diferencias finitas y calculáramos con teoría de la plasticidad perfecta, ahí se rompería. Pero como esto es elasticidad lineal, el método no tiene ningún problema en calcular en cualquier punto una tensión mayor
que la resistencia. Ningún problema. Pero lo que sí puedes hacer es pintar de rojo. Y si en algún lugar tenés tensiones mayores que la resistencia, bueno, sabés que ahí localmente probablemente tengas que hacer un análisis elastoplástico. Pero ya no de todo el problema, no de toda la operación subterránea de esta mina, solamente un análisis elastoplástico de el túnel o de la caverna en particular que te traiga estos colores colorados. Esta fue la primera generación. La segunda generación, Map3D, debe haber algún otro software, yo esto no lo uso con frecuencia, pero digamos, sé que se usa muchísimo. La segunda generación de Map3D ya permite más de todo elástico lineal, pero más de un material. No todo el macizo tiene que tener el mismo módulo de Young y coeficiente de Poisson. Además, en Map3D se puede tener en cuenta la secuencia constructiva y se puede modelar geometrías realmente complejas. Hay algunas extensiones para problemas inelásticos basadas en cambios de rigidez tangente y anisotropía, pero son en principio complicaciones. Si uno ya tiene que entrar en inelasticidad, en problemas en los que ya no hay proporcionalidad, tensión, deformación, es bastante probable que ya esté llegando el momento de abandonar esta herramienta y pasar a un modelo de elementos finitos. Este es un ejemplo de una operación subterránea en Uruguay desde hace muchísimos años, y aquí había que hacer, en un rajo, había que hacer una rampa y después desarrollar toda una cantidad de galerías y de labores subterráneas. Y esto, en su momento, permitió hacer un análisis del estado de tensiones que se iba produciendo a medida que se hace la propia operación. Es interesante lo que está escrito acá durante operación. Uno empieza el dibujo imaginando que va a producir una labor subterránea. Así, pero cuando aplica los explosivos, la cosa le sale así. Por ser un método de elementos de contorno, acá afuera, en esta zona que acá estoy marcando, no hay ningún elemento. Entonces, digamos, no hay ningún problema en cambiar la geometría relativamente fácil. Yo tengo esta geometría y tengo un nodo acá, otro acá, por ejemplo, ¿no? Y ahora cuando hago la tronadura real, la cosa queda con esta forma. No hay ningún problema en ahora dibujar un nodo acá, otro acá, otro acá y otro acá, porque no hay que remallar. Lo que esté pasando en otra labor lejana como esta, el nodo que está por acá afuera, no se ve afectado porque yo cambio los nodos de este lado. Entonces, el método de elementos de contorno así escrito en Map3D permite que cuando estás haciendo tu operación, si en vez de darte la geometría que vos querías, después de hacer la tronadura, te queda una geometría diferente, es muy fácil y económico actualizar el modelo con la geometría real que medís con escáner láser, que medís 3D, tridimensional, con cualquier geometría que tenga, y actualizar el estado de tensiones que probablemente te quede en todo el sistema para saber si en algún sector estás generando sobretensiones muy significativas dentro del macizo rocoso. Eso es un valor muy importante. Esto es muy importante. Es muy difícil hacerlo de elementos finitos. Haces una geometría con una forma, qué sé yo, paralelepípedo o un rectángulo o un cubo ahí abajo, haces la tronadura y tenés mala suerte y queda con una forma distinta. Remallar todo, cambiar esa geometría y hacer una malla completa de elementos finitos toda de vuelta y correr todo de vuelta es dolorosísimo. Viendo que hacemos una de estas tronaduras cada 2 o 3 días, remallar y hacer todo de vuelta cada 2 o 3 días por elementos finitos es algo que no se hace por terriblemente corroso. Esta herramienta, a nivel de estimar si se va a producir una concentración de tensiones que pueda comprometer la estabilidad del macizo rocoso, esta herramienta es en sí misma muy útil. A veces la cosa se pone extraordinariamente compleja. Este es un caso en el cual ya estamos contra el borde de lo que se puede, toda una serie de galerías y operaciones subterráneas. Esto no es un trabajo mío ni de mi grupo, es un trabajo de
hecho en Sudáfrica, pero bueno, es una operación subterránea relativamente compleja que no se podría haber hecho razonablemente por elementos finitos. La última filmina de esto es elementos de contornos para problemas no lineales, en la cual hay algunas extensiones. Esto no he visto que tuviera un éxito muy importante, pero básicamente tengo todo el sistema con elementos de contorno, por ejemplo, este túnel circular, y los únicos elementos son los que están en el contorno, en la superficie del túnel, pero no dentro. Hago el cálculo por elementos de contorno y me queda una zona en la que las tensiones son mayores que la tensión de rotura o el criterio de fluencia del material. En ese momento hacemos una malla que solamente cubre la zona que plastificó. Y el borde de la malla, aquí aplicamos de aquí para afuera los elementos de contorno y dejamos esta zona, disculpen por esos flechas que salen para todos lados, esta zona tiene algunos elementos finitos. De esta manera, cuando tenemos un problema básicamente elástico lineal, como por ejemplo un túnel en un macizo rocoso, pero algunas concentraciones de tensiones, con un poco de esfuerzo adicional, es posible hacer una combinación entre elementos finitos y elementos de contorno que acerca un poco más la capacidad predictiva. Esto yo lo leí, me interesó cuando lo vi, hace ya muchos años, nunca lo vi implementado, no sé si está implementado comercialmente, pero como concepto es interesante. Donde tenés no linealidad, necesitas resolver la integral en el volumen y no tiene solución analítica porque el sistema es no lineal, hay que hacer elementos finitos. Fuera de la zona localizada donde hay plasticidad, tenés elasticidad lineal, podés hacer elementos de contorno. Esta fue la última filmina de una presentación sobre la aplicación hasta el uso y abuso de elasticidad lineal para problemas de geotecnia, mediante el método de los elementos de contorno. No sé si hay comentarios o algo que quieren que repita o que aclare. Tengo el código, si es que tengo muchas ganas de sufrir, para mostrarles cómo funciona el código cuando hacemos las cuentas, pero me da la impresión de que mejor se los mando impreso y si alguien quiere discutirlo conmigo después, fuera del horario de clase, lo hacemos. No sé si estás allí, Felipe. No tiene ningún sentido que muestre el código y lo empiece a desarrollar, ¿no? No. O sea, voy a pandear a todo el mundo, claramente. Sí, aparte es más confuso que difícil. Claro. Sí, lo voy a poner en... Hago el PDF del código y lo mando por si alguno está interesado. ¿O ya está compartido? No, no me suena haber compartido eso, así que si lo haces lo subo, porque no me suena que lo haya subido. Bueno, este fue el tema que quedó pendiente de la presentación, del módulo de plasticidad perfecta. Pasamos ahora a los problemas no lineales en donde vamos a introducir plasticidad con endurecimiento. Veo que me ven infinitas veces. Ahora voy a compartir pantalla de vuelta. Ahí voy. No, pero no así, sino así. ¿Qué fue lo que hicimos hasta la clase que acaba de terminar? O elasticidad lineal, en donde el módulo de Young y el módulo de Poisson son constantes, o eso es elasticidad lineal, o plasticidad perfecta de Mohr-Coulomb, donde tenemos E y Nu, módulo de Young y módulo de Poisson, y cohesión de fricción y ángulo de dilatancia como los tres parámetros que determinan la función de fluencia y la regla del flujo del modelo de Mohr-Coulomb. El modelo de elasticidad lineal es interesante para estimar desplazamientos en problemas de mecánica de rocas, lo acabamos de ver. El modelo de Mohr-Coulomb es interesante para calcular factores de seguridad o problemas de estabilidad o de carga última, la carga última de la estabilidad de un talud o cosas por el estilo.
Pero en todos los problemas de interacción terreno y estructura, es necesario tener en, digamos, en consideración, calcular correctamente la curva tensión-deformación más o menos realista, que tendría que tener más o menos esta forma, que no es lo mismo que raya y raya, que es lo que vimos hasta ahora. La forma más simple para graficar esta curva tensión-deformación es la elasticidad lineal. No es correcta, no es precisa, pero es necesaria como componente de los modelos constitutivos más avanzados que vamos a ver a partir de ahora en el resto del curso. Vamos entonces con elasticidad no lineal para geomateriales. Los problemas elásticos que podemos encontrar en geotecnia es cuando el terreno, suelo o roca, está lejos de falla, o sea, lejos de lo que es la función de fluencia, sea para tensiones de corte, por ejemplo Mohr Coulomb, o para tensiones de compresión, como la preconsolidación, los suelos normalmente consolidados, todas esas zonas. Si estamos lejos de estar normalmente consolidados y lejos de la falla, el comportamiento se puede asimilar a problemas elásticos lineales. Acabamos de ver con los elementos de contorno un caso, pero también puede ser aplicado a problemas de propagación de ondas, para cargas de servicio, el asentamiento en rango elástico de una fundación de un edificio, para vibraciones de máquinas, cálculo de periodos propios y problemas de resonancia, para carga lateral en pilotes, los pilotes típicamente sometidos a cargas laterales, si admiten desplazamientos laterales que pueden estar en el orden, típicamente la palabra que van a escuchar es 1/4 a media pulgada, o sea, entre 6 y 12 milímetros. Para la mayoría de los pilotes eso es rango completamente elástico. Si uno retira la carga que produjo esos desplazamientos laterales de 6 o 12 milímetros, el pilote vuelve a su posición inicial, estamos en rango elástico. Y también tensiones alrededor del túnel, es lo que habíamos dibujado aquí, todo el estado de tensión alrededor de este macizo. Pero puede ocurrir que cerca de alguna de las labores, el estado de tensión deslocalizado supere, por concentración de tensiones, supere el criterio de fluencia, o sea, tengamos que prever que en esa zona estamos entrando en plasticidad, ahí entramos en modelos elastoplásticos. El único modelo elastoplástico que ustedes vieron hasta ahora es el modelo de Mohr Coulomb para parámetros drenados, en el cual la zona elástica es elasticidad lineal con el coeficiente, con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Y eso, la parte elástica de Mohr Coulomb, es lo que está a la izquierda, elasticidad lineal. Otros modelos de elasticidad no lineales son cualquiera de estos dos que se ven a la derecha, un modelo en el cual el módulo de Young, el módulo de deformación tangente, va decreciendo a medida que aumenta la tensión. Esto es típico de la trayectoria de corte. Esta pendiente es mayor que esta, que es mayor que la que hay después. Y después están los problemas en los que el módulo tangente va creciendo con la deformación. Y esto pasa siempre en los problemas de compresión. O sea, si están estudiando teoría de la consolidación, asentamiento de la torre de Pisa, vuestro problema es así. Y si están estudiando cómo funciona una tabla estaca cuando le pongo una carga en superficie, vuestro problema es así. Vamos a describir esos comportamientos con modelos elastoplásticos, no elásticos. Este modelo elástico significa que yo cargo así, y si descargo, vuelvo por el mismo camino y la deformación residual es 0. O en el caso endométrico, yo cargo así, y si descargo, vuelvo por el mismo camino y la deformación residual es 0. Eso es elasticidad, lineal o no lineal. Lo que ocurre en la realidad es cuando estoy haciendo una tabla estaca, por ejemplo, que si cargo y descargo, la descarga es así. Y esto solo lo puedo reproducir con plasticidad, con endurecimiento. De la misma manera, si yo cargo la torre de Pisa y quitara la torre de Pisa, el terreno que hay debajo no va a rebotar hasta la superficie, va a quedar con una deformación final
va a quedar deformado de manera permanente. La deformación permanente es elastoplástica, no la puedo reproducir con modelos elásticos. Sin embargo, los modelos elásticos no lineales son una componente muy importante de los modelos constitutivos avanzados que vamos a ver en las próximas clases. Solamente para recordar, no podemos inventar cualquier cosa, no podemos admitir un material elástico en el cual el producto del incremento de tensión y el incremento de deformación de menor que cero. El trabajo de deformación elástico, si queremos que vuelva, si queremos cargar y que regrese, el trabajo de deformación elástico tiene que ser siempre positivo. Entonces, esto y esto no son comportamientos que podemos aceptar, que no, digamos, no son teóricamente posibles dentro de la teoría de elasticidad. Para comprender el problema de la manera más rigurosa posible, la teoría de elasticidad tiene una cantidad de, digamos, teoremas o de hipótesis, o de partida, entre las cuales una es que el trabajo de deformación es siempre positivo. Como estamos trabajando con un material que, voy a ir para atrás, como un material que lo cargo y se deforma y lo descargo y vuelve al origen, en cualquier caso lo cargo y se deforma, lo descargo y vuelve al origen, siempre igual, podemos determinar que la tensión y la deformación que ocurren en cualquier punto es independiente de la trayectoria con la que llegué a este punto. Entonces, si yo miro esta tensión y deformación, va a ser la misma si vengo derecho o si me paso y vuelvo. Cualquier camino que haga, mientras llegue a esta tensión, voy a tener esta deformación. Esta es la manera más burda, más básica de explicar por qué podemos definir una función potencial, escalar, de manera que si conozco la deformación, calculo la tensión, o si conozco la tensión, calculo la deformación. Esa función potencial es el área bajo la curva. Entonces vamos a definir para los materiales elásticos en su versión teórica más pura, hiperelásticos. Un sólido es hiperelástico si y solo si existe una función potencial que podemos llamar energía de deformación o energía de deformación complementaria, tal que un trocito de esta energía de deformación es esta área y un trocito de esta energía de deformación complementaria es esta área que está acá. Estas son funciones escalares, sin embargo, esto y esto que están en negrita, que están con letras gorditas, son tensores. La derivada de una función escalar respecto de un tensor de segundo orden nos da un tensor de segundo orden, aquí lo mismo. De manera que si tengo bien escrita esta función escalar, puedo calcular, derivarla respecto de la deformación y calcular la tensión. Claro, esta función escalar tiene que ser una función de la deformación. Acá no estoy diciendo deformación elástica, porque como estoy dentro del rango de la teoría de elasticidad, no existe otra deformación que no sea la deformación elástica. Y acá lo mismo. La derivada de la energía de deformación complementaria respecto de la tensión nos da la deformación, que por supuesto es elástica, pero no le decimos deformación elástica porque es la única deformación que tenemos en la cabeza. Los modelos hiperelásticos garantizan la conservación de energía, porque para cualquier ciclo cerrado de deformación, no importa el camino que haga, si yo empiezo en una deformación epsilon 1, camino, y cuando termino estoy otra vez en epsilon 1, al evaluar esta derivada en la posición epsilon 1 antes y después, me da la misma tensión. Quiere decir que el camino cerrado me da la tensión que me da cuando empecé, la voy a llamar sigma 1, camino cerrado, hago la diferencia con la tensión final y como es la misma, me queda sigma 1 menos sigma 1
igual 0, 0 tensor de segundo orden, o sea, un vector que es 0, 0, 0, 0, 0, 0, quiere decir que para cualquier ciclo cerrado de deformación, la tensión inicial y final son la misma, no estuve ni acumulé ni disipé energía en el proceso. Es una importantísima cuestión teórica. Prácticamente ninguno de los modelos que usamos nosotros en la práctica profesional es hiperelástico, lamentablemente, pero digo, deberían serlo, pero casi ninguno lo es. Sigma es el tensor de tensiones, epsilon es el tensor de deformaciones, sigma punto, con el puntito chiquito acá arriba, es el incremento del tensor de tensiones, y epsilon punto es el incremento del tensor de deformaciones. Cuando no conozco una función escalar que pueda aplicar para sacar estas fórmulas, no tengo hiperelasticidad. Pero todavía puedo plantear hipoelasticidad. En 1D lo hacemos más simple. Sigma es E por epsilon, pero si yo derivo el cambio de sigma, la derivada de sigma, es E por la derivada de epsilon. Acabo de derivar. Por supuesto que ahora que tengo esto, E puede ser función de epsilon o de sigma, no importa, pero esta es una ecuación ahora incremental. El incremento de tensión es tanto por el incremento de deformación. Pero por supuesto, de aquí no puedo integrar esto, excepto muy contados casos. Entonces, el comportamiento no lineal lo vamos a trabajar en el curso y en general en la geotecnia computacional práctica con relaciones incrementales, o sea, con hipoelasticidad de esta forma. Aquí es 1D, o sea, sigma es un número, E es el módulo de Young, es un número, epsilon es un número, este E lo puedo hacer función de la tensión o la deformación para poder reproducir este comportamiento, donde para esta deformación el E vale esto, y para esta deformación el E vale esta otra cosa. Bien. Cuando no tengo la suerte de trabajar 1D, sino que tengo un problema completo tridimensional, esto ya no es un número y estos dos no son números, sino que ahora tengo un tensor de tensiones de segundo orden que se escribe vectorialmente como una columna de 6 números. Tengo acá otro y acá tengo una matriz de 6 por 6, que es la matriz de rigidez elemental, que puede ser función de la tensión o de la deformación cuando tengo un problema no lineal. Noten que acá tengo estos dos puntitos, pero yo no puedo acá hacer la integral a la izquierda a la derecha y sacar sigma igual a d por epsilon, porque claro, lo hacemos en 1D. Si sigma punto es e por epsilon punto y lo integro, sigma es e por epsilon más una constante. Y esa constante son las tensiones iniciales. Las tensiones que tiene el terreno antes que yo empiece a hacerle cosas son la constante con la que empiezo el problema, las tensiones iniciales. Pero por supuesto eso ya es no lineal, ¿no? En el mismo momento que tengo tensiones iniciales, duplicar epsilon no duplica sigma, se acabó el principio de superposición. Bien, vamos a hacer una filmina de repaso entre hipoelasticidad e hiperelasticidad. Hipoelasticidad son funciones incrementales. Hiperelasticidad son funciones independientes de la trayectoria. Entonces, si en hipoelasticidad yo hago un camino cerrado en deformaciones, parto de un punto, aumento, le aplico una deformación volumétrica, después una deformación de corte, después retiro la deformación volumétrica, después retiro la deformación de corte, vuelvo al punto inicial y tengo hipoelasticidad, voy a tener esto. Parto de aquí, aplico una deformación volumétrica, aplico una deformación de corte, retiro la deformación volumétrica, retiro la deformación de corte. Hagámoslo. Aplico la deformación volumétrica. Hago la integral y tengo la integral exacta. Aplico la
deformación de corte. Si la rigidez es función de la presión, la rigidez con la que sube, la rigidez al corte con la que cambio tau, es función de esta presión que tengo acá. Y va a subir todo esto. Retiro la deformación volumétrica y supongamos que puedo bajar la presión exactamente lo mismo que la subí. Integral exacta, llego acá. Cuando ahora aplico el menos deformación de corte, esta que va para abajo es igual que esta que va para arriba, pero cuando sube la multiplico por una rigidez que es función de esta presión alta, mientras que cuando bajo la estoy multiplicando por una rigidez que es función de una tensión más baja. Entonces, para un mismo cambio de deformación de corte, como el módulo de corte es menor, cae menos. Y cuando este punto, como acabo de hacer un ciclo cerrado de deformación, pero no me quedó un ciclo cerrado de tensiones, me quedó una tensión final, que es el redondel colorado sólido, distinta de la tensión inicial, que es el redondel colorado con interior blanco. ¿Por qué me quedó la diferencia? Porque subo con una rigidez mayor que con la que bajo. O sea que una misma deformación para arriba y la misma para abajo, acá da mucho cambio de tensión y acá da menos porque hay menos rigidez. En cambio, en hiperelasticidad, como la función es independiente de la trayectoria, yo puedo hacer cualquier cosa que quiera, que cuando vuelva al punto inicial, siempre voy a calcular la presión como una función potencial de la deformación en ese punto, o sea, evaluada acá. Voy a calcular la tensión de corte como una función potencial de la deformación otra vez en este punto. O sea que no importa el camino que haga, si llego al punto que salí, la diferencia entre final e inicial es la función potencial evaluada en el estado final menos la función potencial evaluada en el estado inicial. Y como el estado final e inicial son el mismo, la diferencia entre las dos es cero, nunca voy a tener un problema de que me genere o me disipe trabajo de deformación. Entonces, si quiero tener una hipoelasticidad que funcione, necesito tener un módulo de corte constante, que suba y baje con el mismo módulo de corte G. O sea, si el módulo de corte G es constante, aunque la rigidez volumétrica depende de la presión, no importa, tengo que este problema en el que baja, sube, sube y vuelve a bajar, se convierte en un problema que anda perfecto porque lo que sube depende de un módulo G que ya es el mismo acá, que acá, que acá, que acá, que acá. Por eso el modelo Cam-Clay original que vamos a ver dentro de un rato, pero es un modelo muy famoso de plasticidad con endurecimiento, tiene módulo de corte constante. Cuando se desarrolló, en el año 1963 y después en el año 1968, el modelo Cam-Clay apareció con un módulo de rigidez volumétrica K lineal con la presión y un módulo de corte constante. Pareció una locura en aquel entonces ya, y sin embargo, lo que hicieron los que lo desarrollaron es un modelo hiperelástico. Un modelo en el cual, aunque no escriba la función potencial, tengo rigidez constante y rigidez al corte constante y rigidez volumétrica dependiente de la presión, siempre voy a poder hacer un ciclo cerrado de deformaciones que me va a dar tensión final igual a tensión inicial. Bueno. En geomateriales hay un montón de fórmulas. Estas son las que van a ver con más frecuencia. La de Harding y Drenevich o Harding y Black la van a encontrar en todo la que es la primera que estoy mostrando ahí.
la van a encontrar con mucha referencia en todos los problemas en los que hay baja deformación. Es la fórmula más común para estimar la rigidez a baja deformación, que es función de la relación de vacíos y de la presión media. Jambu 1965 propuso esta expresión para el módulo de Young, que es la que está metida dentro del modelo hiperbólico, el HSM o el HS-Small, que son los dos modelos constitutivos que más vamos a usar en este curso. Después tengo el modelo Cam-Clay, en el cual la rigidez volumétrica K depende de la presión, pero la rigidez del corte es constante, en el Cam-Clay. Y hay un modelo de Pestana en el cual la rigidez volumétrica sigue más o menos la expresión de Jambu, pero dependiente de la relación de vacíos. Para la rigidez esta fórmula es más o menos universal. Se usa muchísimo. Es una constante por una función de la relación de vacíos solamente, por una función de la presión solamente, o sea, variables separables. El módulo de corte, de rigidez al corte, función de la relación de vacío de la presión, se escribe usualmente como el producto de una función de la relación de vacíos por una función de la presión para tener variables separables. Y hay una cantidad de expresiones, de propuestas, todas empíricas, ninguna de todas estas tiene una teoría importante detrás, pero que son usadas con mucha frecuencia para estimar la rigidez de cualquier geomaterial para cualquier presión y cualquier relación de vacío. Cuando uno está escribiendo estos problemas de estas fórmulas de hipolasticidad, uno puede tener un comportamiento. ¿Qué pasó acá que no quiso ponerse en módulo? Ahí está. Uno puede tener un comportamiento cualquiera. Así, imaginemos que sale esto. Y uno puede querer escribir una fórmula complejísima, llena de variables que reproduzca este comportamiento exacto. Pero este comportamiento es solamente un gráfico de una de las 6 componentes del tensor de tensión de sigma, por ejemplo, sigma 1, versus una de las 6 componentes del tensor de deformaciones épsilon, por ejemplo, épsilon 1, o épsilon 3 o cualquiera. Como tenemos tensores, como acá arriba tengo 6 números y no 1, y acá también tengo 6 números y no 1, si yo grafico el tercero contra el tercero contra el cuarto y cosas por el estilo, salen un montón de curvas. Y obviamente, poner una curvita por arriba que parece reproducir uno de los gráficos no es hacer una teoría de elasticidad no lineal. Esa cosa, cuando la vas a emplear, no funciona. Y no va a funcionar nunca si es una ecuación que no es tensorial. O sea, si yo este problema lo usé para resolver este cilindrito de una cámara triaxial, no puede ser que no lo pueda resolver si las coordenadas están inclinadas, ¿verdad? O sea, si yo el cilindro de la cámara triaxial lo tengo así en mi malla, ¿puede ser que no tenga solución? No, no puede ser, no es razonable. No es razonable una función que solo la pueda usar cuando está escrita en direcciones determinadas, por ejemplo, vertical y horizontal y nada más. Este es un ejemplo. Desde el punto de vista digamos, de la reproducción de los resultados experimentales, esta ecuación está perfecta, ningún problema. La rigidez al corte entre la dirección I y J es una constante entre I y J por la relación de vacíos elevado al exponente que depende de I de J por el producto de las dos tensiones elevado a otro exponente que depende de I de J. Pero esto, ¿cómo le hacemos una rotación de coordenadas? ¿Cómo pasamos esto a coordenadas cilíndricas? ¿Cómo cambiamos un problema 2D en 3D? Todas estas ecuaciones están hechas para usar a mano, para poner en un Excel. Pero no se pueden escribir así nomás en un modelo constitutivo que tiene que funcionar
de acuerdo con los postulados básicos de la mecánica del continuo. Por ejemplo, que cualquiera de las formulaciones que presentemos tiene que ser invariante frente a una rotación del sistema de coordenadas. Este es un ejemplo, pero no es el único, ¿eh? Cuando hacemos este tipo de cuentas, y esto en vez de depender de P, depende de sigma vertical, ni siquiera de sigma 1, de sigma vertical, ya estamos en un problema. Si depende de sigma 1, no, porque sigma 1, que es un escalar, es la tensión principal mayor. Siempre, para cualquier estado de tensiones, siempre hay una única tensión principal mayor, vamos bien. Pero si depende de la tensión vertical, cuando cambiamos el sistema de coordenadas, la tensión vertical cambia, entonces nos cambia el resultado y eso es inaceptable. No se puede meter en una computadora. Por eso, cuando estemos viendo cualquier fórmula que depende de la tensión vertical, vamos a ver que al convertirla en una ecuación constitutiva, cambiamos la tensión vertical por sigma 1, típicamente, para tener una ecuación tensorial aceptable. Aquí vamos con esta es la última filmina. Aquí vamos con el modelo hiperbólico de Duncan-Chang. Es el modelo hiperbólico de 1970 basado en las ecuaciones de Conner y Selasco de 1963 y que fue el primer modelo hipoelástico que permitió una razonable curva tensión-deformación. Como es un modelo hipoelástico, el modelo de Duncan-Chang, si yo cargo y llego a un punto y descargo, va a volver a cero, porque estamos haciendo hipoelasticidad y no plasticidad. En la realidad, cualquier suelo, yo lo cargo, llego a un punto, cuando descargo, el rama de descarga es completamente diferente de la rama de primera carga. Ahí está la fórmula, las ecuaciones del modelo de Duncan-Chang. Io vedi, senza... ¿Hola? No, ¿Eso es una consulta para mí o alguien que abrió el micrófono por error? Creo que alguien abrió el micrófono por error. Ok, bueno, sigo entonces. Entonces, en este modelo, esta cuenta, esta formulación, tenemos básicamente tres animalitos. Uno, la rigidez inicial, que en el modelo constitutivo HCM que vamos a usar en Plaxis se llama RF. Acá la llamaba C, este hombre, en 1970. RF en Plaxis. Después tenemos cohesión y fricción, que nos dan la resistencia. Y por último, tenemos un parámetro que es el que determina la forma de la curva, que es este parámetro RF, que vale más o menos entre 0,8 y 1, y que es el que nos permite tomar este o este resultado. Esto es un modelo hipoelástico. Si yo cargo y descargo, siempre voy a hacer el mismo recorrido. Lo que hizo Duncan-Chang es lo que se ve en la zona de la hipérbola. No hizo nada de acá para acá. Hizo como si siguiera por esta línea punteada, o sea, el modelo termina acá, el modelo hiperbólico de Duncan-Chang. Y tiene tres parámetros: rigidez inicial, asíntota superior y forma de la curva. Lo necesitamos definitivamente, porque la rigidez inicial, RF, la cohesión y fricción que van acá, y RF son todos parámetros del modelo HCM, del modelo Harding-Soil Model. Y porque el modelo Harding-Soil Model se basó en este modelo que todos los geotécnicos conocían, es que tuvo tanto éxito y fue tan usado, y es tan usado simplemente porque usa parámetros que la gente comprende. Pero esto es un modelo, el modelo elástico, hipoelástico, Duncan-Chang, es un modelo fuertemente limitado, ¿no? Porque cuando estamos cargando en cualquier momento de esto, si medimos el módulo de Young, aquí nos queda un módulo de Young tangente reducido, pero guarda que no me queda solamente reducido en la dirección vertical. También se me reduce en la dirección horizontal, se me reduce en todas las direcciones. Y eso es completamente no realista. La rigidez
se reduce a medida que se desarrolla plasticidad. Si yo estoy apretando de arriba hacia abajo, la rigidez de izquierda a derecha o de delante a atrás no se ve reducida. Y sin embargo, en el modelo de Duncan-Chan sí se ve reducida. Los resultados pueden llegar a dar disparatados si calculamos un caso real complejo usando el modelo de Duncan-Chan. Y el punto central, obviamente, es que por ser un modelo hipoelástico en descarga, el modelo vuelve por la misma curva de carga, o sea, no quedan deformaciones permanentes. Pero eso lo vamos a resolver ahora cuando empecemos a ver plasticidad con endurecimiento. Antes de hacer eso, primero, ¿quieren que comente alguna consulta o comentario que quieren que hagamos respecto de esto? Felipe, ¿hay algo que me comí importante que tenemos que decir? No que se me ocurra. Ok, viendo el embarazo que les acabo de dar, ¿te parece que les demos 10 minutos de descanso y sigo con los temas, con los otros dos temas? Sí, me parece bien porque se va a hacer largo, si no. De acuerdo. Entonces, y 20, que es en 8 minutos, retomamos.